Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos participantes de este foro chat Justicia Transicional y Reconciliación. Experiencias innovadoras para la sanación de sociedades post-conflicto que organiza la Universidad Bicentenaria de Aragua en Venezuela. Bien, les saluda Gerardo Ruiz, abogado de profesión, magíster en gestión pública, actualmente vicepresidente de la Asociación Legal Lumen Gentium en Perú y consejero presidente para la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos Asociación Civil de México, Delegación Perú. El día de hoy, bueno, vamos a hablar un poco sobre o hacer una reflexión sobre lo que es esto de la justicia transicional y la reconciliación. Muy bien, distinguidos colegas, amigos, señoras, señores participantes con quienes estamos interactuando en este momento a través de foro chat, hablar de la justicia transicional en realidad implica referirnos a diversos episodios o situaciones que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad. Si bien es cierto, muchas naciones, ¿no?, hemos tenido que enfrentar el mismo desafío de cómo lograr justicia sin reabrir heridas y cómo alcanzar la reconciliación sin renunciar a la verdad. Este dilema que surge o que nace con esta situación es lo que hoy conocemos como justicia transicional, un concepto que en realidad trasciende lo jurídico para poder convertirse en un proceso de reconstrucción moral, política y, creo yo, principalmente humana. La justicia transicional busca sanar, busca restaurar, reconstruir la confianza entre el Estado y sus ciudadanos, después de ciertos periodos de violencia o de represión. Más aún, creo que es importante darle mayor realce a estos aspectos cuando la violencia y la represión dependen o provienen de quien debe de protegernos como ciudadanos. Cuando esa violencia y cuando esa represión proviene desde el mismo gobierno, desde nuestras mismas autoridades, quienes cometen diverso tipo de abusos amparados en el poder que les hemos otorgado. En el caso peruano, esta reflexión que pretendo alcanzar el día de hoy como parte de este evento académico sigue siendo profundamente vigente aquí en el Perú. En nuestro país aún cargamos, ¿no?, las heridas del conflicto armado interno que enfrentamos en la década de los 80, 90, desgraciadamente como consecuencia de los actos terroristas que se cometieron en nuestro país. Además de eso, a la fecha, digo, se mantiene vigente porque existen aún nuevas formas de violencia estructural que se traducen en la misma corrupción del aparato estatal, que se traducen en la misma criminalidad organizada, ¿no?, que azota nuestro país y que definitivamente pone en riesgo no solamente nuestra integridad, sino el hecho de poder vivir en una situación de protección, de seguridad o de vida digna para todo ser humano. Y que todo esto también, gracias a este sistema de administración de justicia de aquí en el Perú, que no responde a las expectativas del ciudadano, genera esa sombra de impunidad donde nadie, absolutamente digo nadie, tiene garantizado o asegurado vivir de manera digna o de manera plena. Mi propósito, a través de este espacio, gracias a la invitación de esta prestigiosa Universidad Bicentenaria de Aragua, a través de esta exposición es analizar desde un enfoque jurídico y comparado las experiencias innovadoras de justicia transicional en el mundo, ¿no?, algunas en especial particularmente, ¿no?, y así reflexionar sobre cómo en base a estos aprendizajes o a estas experiencias pueden ayudarnos a sanar como sociedad y especialmente sanar colectivamente
desde la realidad peruana. La justicia transicional, estimados amigos, se sustenta jurídicamente, y lo sabemos, en tres pilares del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. Sabemos bien que estos marcos normativos establecen ciertas obligaciones para los estados al momento de investigar, de sancionar y de reparar toda violación grave que esté dirigida en contra o en perjuicio de los derechos humanos de cualquier o de todos los ciudadanos de un determinado estado. Entre esos principales instrumentos destacan el Estatuto de Roma, que es el que da origen a la Corte Penal Internacional, los principios Joinet de la ONU sobre la lucha contra la impunidad y los principios de verdad, justicia y reparación aprobados en el año 2005. De ellos, o de estos que les estoy explicando, derivan otros 4 pilares esenciales, ¿no?, que toda sociedad en transición debe atender, como son la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Estos no son simples ideales éticos que digamos que se conviertan en mandatos sin importancia, sino que estos son mandatos jurídicos, ¿no?, que expresan la obligación a todo Estado de rendir cuentas ante su pueblo o ante los ciudadanos. La reconciliación tenemos que entenderla también como ese proceso jurídico y moral, ¿no?, en el cual nosotros, al hablar de reconciliación, tenemos que entender que eso no significa olvidar. Reconciliar no es pasar la página, sino escribirla con la verdad. No es pasar la página, no es tratar de pretender hacer justicia, ¿no?, o de aparentar hacer justicia, y que los daños, los perjuicios que se hayan ocasionado pasen simple y sencillamente por alto. Hay un jurista sudafricano, Desmond Tutu, que es el símbolo de la lucha contra el apartheid, y lo resumió con plena sabiduría. Él dijo: no hay futuro sin perdón, pero tampoco hay perdón sin verdad. Entonces, entender la reconciliación, por tanto, es entender que es un proceso jurídico y moral que busca reconstruir la confianza ciudadana, que considero que es lo esencial y lo primordial. Hay que restablecer también el tejido social y devolver la legitimidad a las instituciones que aquí, particularmente en mi país, se ha perdido, lamentablemente. Pero todo esto requiere de un principio básico, que es el principio de justicia, así como que también requiere de ese principio básico de humanidad, ¿no? Y exige, por consecuencia, reconocer que no hay paz duradera sin memoria ni justicia. Como aprendizajes dentro del análisis y de la búsqueda de información que he tenido al alcance, vamos a ver o vamos a mencionar algunas de las experiencias emblemáticas que han inspirado nuevos caminos de justicia y sanación. Por ejemplo, en Sudáfrica, la verdad como camino hacia la reconciliación tras el fin del apartheid, Sudáfrica creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el año de 1995. Definitivamente ese proceso fue innovador porque ofrecía amnistía, ¿no?, condicionada a la confesión total de la verdad. Su propósito en realidad no era castigar a todos, sino revelar todo, descubrir todo lo que se debería conocer, para que la sociedad pueda conocer,
llorar, perdonar, ¿no? Y asimilar las pérdidas o los daños que se han ocasionado. A través de miles de testimonios públicos, el país, en este caso, hablando de Sudáfrica, pudo mirarse a sí mismo y transformar la culpa colectiva en memoria. Ese es uno de los casos. Hablemos ahora un poco, podamos referirnos a lo que es el caso Colombia. Y Colombia como esa justicia híbrida del siglo XXI, ¿no? En América Latina, la Jurisdicción Especial para la Paz, creada tras el acuerdo con las FARC en el año 2016, esto representa un modelo jurídico híbrido y restaurativo. Claro que combina sanciones alternativas con compromisos de verdad y reparación a las víctimas. Es una experiencia que demuestra que la justicia y la paz no son excluyentes, sino que son complementarias. Siempre que la verdad esté en el centro del proceso. Esto es Colombia. Ahora hablemos un poco de lo que es en el Perú. En nuestro país, pues, como les decía, entre los años 80 y 90 sufrimos de una dura etapa y crisis respecto a lo que es la violencia ocasionada por organizaciones terroristas. En nuestro país, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la CBR, ¿no? tan popular y famosa en aquellos años, logró documentar más de 69,000 víctimas del conflicto armado interno. Su trabajo fue espectacular, digamos así, ¿no? Grandioso, pero aún así fue un trabajo que no quedó completo. Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú no fueron plenamente implementadas y muchas víctimas aún esperan reparación y reconocimiento. Y dijimos al inicio, no solamente por esa violencia estructural que aquí ocasionó el terrorismo, sino también por esa violencia que genera muchas veces el mismo gobierno, por los abusos, por los excesos, y sabemos perfectamente que en la década de los 90, aquí en el Perú, también se afectó el Estado de Derecho tras el golpe de Estado generado o un autogolpe del señor Alberto Fujimori, quien era presidente en ese momento, el día 5 de abril del año 1992. Entonces, tras esa dictadura que vivimos hasta pasados el año 2000, tras esa dictadura y los abusos extremos que se cometieron en perjuicio de los derechos humanos, ¿no? Con un gobierno genocida, también eso es parte de esa deuda pendiente que hay aquí en el Perú. Si bien es cierto, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación no fueron plenamente implementadas y todavía hay víctimas que esperan reparación, esa deuda revela que sin justicia efectiva no hay reconciliación posible. Y sin reconciliación no hay paz verdadera. En el siglo XXI, la justicia transicional se ha enriquecido con nuevas formas de pensar el derecho y la reparación. Insisto, en muchos espacios, el derecho es una ciencia social, dinámica, cambiante y que tiene que estar acorde o que tiene que ir de la mano con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la evolución misma de la sociedad, como seres humanos que somos. Hoy hablamos de justicia restaurativa que busca reconstruir relaciones en lugar de solo imponer castigos. Se promueven comisiones híbridas con jueces nacionales e internacionales para garantizar independencia. Se promueve el derecho a la memoria y esto se incorpora en realidad como un derecho autónomo, ¿no? Expresado en la educación, en la cultura y en las políticas públicas.
y se reconocen enfoques diferenciales como los de género, los de pueblos indígenas, los de infancia, diversidad cultural, reconociendo que el daño no afecta a todos por igual. Porque es verdad, en base a estos enfoques diferenciales vamos a darnos cuenta que según el enfoque que tengamos enfrente, el daño va a ser distinto, el alcance, el perjuicio que pueda ocasionar va a ser diferente, ¿no? Y estas innovaciones representan una humanización del derecho. El derecho no puede deshumanizarse, no debe deshumanizarse. Estas innovaciones tienen que dejar de ser un instrumento punitivo para convertirse en un vehículo de sanación colectiva. Debemos de buscar sanar, restaurar colectivamente a la sociedad. No solo a quienes han sido víctimas o afectados o agraviados. Hoy el Perú enfrenta una crisis de otra naturaleza, similar, pero de otra naturaleza. Pero eso no quiere decir que no sea grave. Atravesamos una crisis institucional, atravesamos una crisis ética y atravesamos una crisis política. El Congreso de la República, aquí en el Perú, ha aprobado en los últimos meses normas que diversos expertos consideran contrarias al espíritu del derecho penal moderno y favorables, ¿no?, por no decir parcializándose, favoreciendo o promoviendo el crimen organizado y la impunidad. Esto es extremadamente peligroso. Y digo extremadamente peligroso porque estamos hablando de un poder del Estado. Y el poder del Estado que recae en el Congreso de la República es este mismo Estado el que está emitiendo normas contrarias al derecho y con un claro y evidente perjuicio del ciudadano. Desde el punto de vista jurídico, estas leyes vulneran los compromisos internacionales, ¿no?, que hemos asumido como Estado peruano en el marco del Estatuto de Roma, en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado Transnacional. Aquí en el Perú el caos, el desgobierno, la impunidad, todo cimentado en una sólida base que se llama corrupción, es lo que está destruyendo a nuestro Perú día a día. Por eso el debate sobre la justicia transicional aquí cobra en el Perú una nueva relevancia, porque no se trata solo de mencionar o de citar sobre los crímenes del pasado, sobre lo que fue el terrorismo que se pretende revivir gracias a esas organizaciones mafiosas políticas que hoy aquí en el Perú pretenden capturar el poder sin respeto pleno al derecho. Porque aquí no se trata, como les digo, de solamente referirnos a los crímenes del pasado, sino que también hay que referirnos a las injusticias que se están dando en el presente. Aquí la relevancia de la situación y del peligro en el que se encuentra el Estado de Derecho aquí en el Perú es que las estructuras de corrupción son las que están debilitando ese Estado de Derecho que debe mantenerse para poder tener una vida digna como cualquier ciudadano. Esa violencia estructural que no solamente margina, sino que también silencia y doblega a los más vulnerables. Entonces necesitamos una transición ética y jurídica hacia un nuevo pacto social, ¿no? Un pacto social que combine la verdad institucional con la reparación social y las garantías reales de no repetición, que era parte de los principios que hablé al inicio. Permítanme entonces decirles que sanar con justicia es reconciliar con verdad. Permítanme también, ya para culminar este espacio, cerrar con esa idea fundamental, ¿no?, que la justicia transicional no pertenece al pasado.
Esta es una herramienta viva, necesaria en todo tiempo y lugar, donde el Estado ha fallado en proteger la dignidad humana. Y eso es lo que más duele, eso es lo que más indigna. De quien debe de protegernos es el que nos está destruyendo. De que ese Estado, aquí en el Perú, es el que prácticamente nos ha abandonado a las garras de la corrupción y nos ha expuesto a la criminalidad organizada. Por eso, recordar no es mirar atrás, sino mirar hacia adelante con responsabilidad. La reconciliación no es ingenuidad, es una forma de justicia superior que busca curar sin renunciar a la verdad. El Perú aquí hoy necesita una justicia humanista que escuche, repare y reconstruya. Una justicia que deje de ser instrumento de poder y vuelva a ser un acto de servicio a la dignidad humana. Porque solo así podremos decir que la justicia no fue venganza, ni la memoria resentimiento, sino una apuesta colectiva por la paz, por la verdad y por la esperanza. Entonces, con esto, o esta reflexión, quiero llegar a ustedes, estimados participantes de este foro chat, y decirles que hablar sobre esto de la justicia transicional y la reconciliación es algo relevante, trascendente y que merece mucho más nuestra atención. Entonces me despido fraternalmente desde Perú y un abrazo para todos y cada uno de ustedes, a la espera de sus comentarios, y bueno, pues espero que podamos seguir compartiendo este tipo de espacios virtuales y otros, ¿no?, en los cuales podamos compartir experiencias, ideas y fortalezcamos las capacidades profesionales de los hombres del derecho. Muchas gracias. Hasta la próxima.